Bueno, arrancamos. ¿Cómo va? Último empujón. Es un montón 3 materias. Ya se te pico. No, a ver, yo te lo puedo hacer si en 3 semanas que no lo voy a lograr, ¿no? Me organizo a nivel Mental. negocio. Ah, No, negocio. Porque no puedo quedarme con el plato toda la noche trabajando para cumplir la participación. Tenés que guardar. Debes hacer como si no es un cronograma de tu vida. Que yo ya tengo un programa, pero me da el tiempo para hacer todo. Claro. Entonces que voy todo por los insumos, confecciono, termino todo, las fotos, Bueno. despacho, Vamos. pero es lo más leve. Es un montón de cosas. Claro, entonces, todo bien. Pero bueno, yo me voy a organizar. Sí, pensando esta semana, sí, pensamos. Total, tenemos que una situación. Sí. ¿En teóricos vieron narcisismo? ¿Y qué les pareció? ¿Son narcisistas? ¿No son narcisistas? ¿Alguien me puede resumir qué les pareció? ¿Por qué narcisismo? Impresionante, cuentos, ¿eh? Me van a matar con la elocuencia. Es muy charlatanes. ¿Cómo se llama el texto? A ver, primera prueba. Introducción al narcisismo. ¿Cómo? Introducción al narcisismo. ¿Escucharon? Sí. ¿Cómo se llama? Introducción al narcisismo. Al narcisismo. Mal. Mal. Ese no es. Muy bien. Mágico. Del narcisismo. Esa pelotudez Es mucho. te cambia la cabeza. No es introducción al narcisismo. Nadie quiere introducirte al narcisismo. Es la introducción del concepto a la teoría analítica. Por eso es introducción del narcisismo. Es la introducción del concepto a la teoría analítica. Es como si tenías la teoría analítica armada hasta 1914 y el narcisismo se introduce en la teoría analítica. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? En la cabeza, todo queda allá, los sesos quedan en la pared. No, la verdad que no. 4 preguntas hice. El silencio que escuchás es el silencio con el que responden. Así. Así devuelven el amor. Así devuelven el amor. Cada vez que un sujeto humano abre la boca, pide algo. ¿Sí o no? Ustedes están practicando ya la abstinencia analítica, ¿no? O sea, están haciendo las prácticas de ese concepto fundamental que se desprende del texto. ¿Nuevas puntualizaciones, pues? Sí. Sobre el amor de transferencia, donde el concepto central que se extrae de allí, lo habíamos dicho, y desde ahí podemos arrancar, era el concepto de abstinencia. Es decir, que el dispositivo analítico, la relación analítica, la relación del paciente con el analista, lo venimos viendo, es una relación de amor, se llama así, es un amor de transferencia. ¿Y en qué lo diferencia del amor que ustedes viven por allí en la vida comúnmente? Con suerte y viento a favor. Con él. ¿Y qué se diferencia? Quinta pregunta, Lo acabo de decir. ¿En qué se diferencia el amor
que viven ustedes en la vida, supongamos que viven amores, van y vienen, como dice el tango, yo siempre he vivido en amores. Escuchan tango, la juventud ya no escucha tango, ¿eh? Como dice un paciente, el tango te espera, quédate tranquilo, el tango te espera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia que habría fundamental entre el amor? ¿Por qué se llama amor de transferencia y por qué el otro también se llama amor? ¿Y cuál es la diferencia entonces? La abstinencia. No se corresponde el amor en el dispositivo analítico. En el resto, vayan ustedes a ensayar con sus amores lo que me hacen a mí, de no contestar. Les deseo lo peor esta noche, mañana, que sus amores les digan: hola Juana, te amo, y ustedes no le contesten, a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, claro, no vayan ni siquiera al amor, al te quiero, y no le contesten nada, a ver qué pasa. Catástrofe pasa. Catástrofe, se separan mañana a la noche. Porque cada vez que uno habla le pide al otro, no es que le dice te amo y se van, le dice te amo y esperan la respuesta. El analista es el único que no responde a eso. Por eso se llama una posición de abstinencia. No estoy exagerando, pero es para que se entienda lo que ustedes me hacen a mí. Que es eso, responderme abstinentemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nada, silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue el narcisismo? Nada. 5 preguntas, nada. Es decir, son abstinentes. O sea, están practicando muy bien, ya están haciendo las prácticas. Ese concepto está en la página 168 del texto que veíamos hace un tiempo, que fuimos recorriendo así, puntualizaciones sobre el amor de transferencia, 168. La técnica analítica impone al médico el mandamiento de denegar, es decir, a la paciente menesterosa de amor, necesitada de amor, la satisfacción apetecida. ¿Sí? Es decir, no responde. La cura tiene que ser realizada en la abstinencia. Solo que con ello no me refiero a la privación corporal, dice Freud, ni a la privación de todo cuanto se apetece, pues quizá ningún enfermo lo toleraría. Lo que yo quiero es postular este principio. Hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza, como unas fuerzas pulsionantes del trabajo y la alteración, y guardarla de apaciguarlas mediante subrogados. Es decir, no ir a calmar inmediatamente. Es que uno no podría ofrecer otra cosa que subrogados, es decir, derivados, ¿no? Puesto que el enfermo, a consecuencia de su estado, y mientras no hayan sido levantadas sus represiones, será incapaz de lograr una afectiva satisfacción. ¿Por qué queremos, o quiero, empezar por ahí? Porque lo que quiero es que hoy tratemos de mirar, vamos a ir recorriendo, estamos haciendo ese trabajo rayolístico con los textos, con los 5 textos que venimos nombrando una y otra vez, y hoy vamos a agregarle la conferencia 26. ¿Sí? La conferencia 26 es un complemento, se lee junto con introducción del narcisismo. ¿Sí? Se leen juntas. Por eso, introducción al narcisismo están teóricos y conferencia 26 en seminario. Acuérdense lo que venimos dibujando. La interpretación de los sueños, recordar, repetir y reelaborar. El otro día dijimos el concepto incipiente de resistencia en la psicoterapia de histeria. Después hablamos de la resistencia abrochada a la transferencia, para en un futuro ir hacia lo que se llaman las resistencias estructurales, es decir, a las resistencias que no se pueden levantar. Estas resistencias, por ahora Freud conserva la idea de que se pueden levantar.
sobre todo la primera. Aquí se articula resistencia, transferencia y repetición en esta segunda parte, que era lo que empezamos a mirar la vez pasada por ese texto tan complejo que es recordar, repetir, relaborar. Entonces decíamos, hay algo del recordar que no se puede, que no se puede recordar, eso ya es una resistencia en sí misma, y que solo se puede actuar. Y a eso Floyd lo llama aquí. Es decir, es la repetición en acto, en transferencia de aquello que no se puede recordar porque estaba, ¿se acuerdan? Como lo decíamos, más allá del inconsciente reprimido. Era un inconsciente que no participaba, de la represión, que decíamos estaba más allá de la represión. No voy a repetirlo, pero era lo que una y otra vez decíamos que todo inconsciente, todo lo reprimido es inconsciente, no podemos. Y lo que se repite allí eran, o al contar por ahí, se repiten fragmentos de vida real, dice en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que se repiten las mociones pulsionales. Ya no son repetición de representantes, como podría ser la idea de lo que se repite una y otra vez en tantos representantes, o el retorno de los representantes, o los representantes psíquicos que insisten. Ya no solamente es eso. Esto lo que apagar por una cosa. Ya no solo son los representantes psíquicos que insisten, ¿no? Eso que se repiten una y otra vez en términos de palabras, en términos de... sino que ahora se va a repetir en transferencia, por eso no se va a igualar repetición y transferencia. Al principio parecería que repetición y transferencia es lo mismo, es decir, se repite en la transferencia los mismos representantes que insisten una y otra vez. Cuando Freud pesquisa que hay algo más allá de esos representantes, cuando él pesquisa que hay algo más allá de esos representantes y que está jugado en las emociones pulsionales, dice, bueno, entonces la transferencia no solo registra la repetición incesante de esos representantes, sino que aparte lo que se repite en transferencia es algo que es más allá de esos representantes. Ese más allá son las emociones pulsionales. ¿Sí? ¿Está claro eso más o menos? Vamos, venimos. Lo dijimos mucho, insistimos mucho la vez pasada en eso, en pesquisar, de recordar, repetir y reelaborar algo que está más allá de la repetición. De la repetición de representantes, no de la repetición como volver a poner en acto algo que no es del orden de los representantes. Es Dora yéndose del consultorio, es Dora abandonando a Freud, no recordando, es decir, actuando, repitiendo en todo caso en acto lo que se le jugaba en función de su padre y el señor K. Acá repite en acto lo que no se puede recordar. Porque se acuerdan que interpasando, y para avanzar, aquí la posición del analista era hacer recordar. Y acá la cura va a estar orientada por hacer repetir. Es decir, hacer repetir en el dispositivo analítico aquello que compete tanto a los representantes psíquicos que se repiten como a las mociones pulsionales que se denominan ahí fragmentos de vida real. A ver si encuentro las páginas, se las digo así. Exactamente. El hacer repetir, estoy leyendo textual final de la 153, el hacer repetir en el curso de tratamiento analítico, según esta técnica más nueva, ¿sí? Porque es nueva, porque antes era hacer recordar, si miran el pizarrón lo ubican, equivale a convocar un fragmento de vida real, así lo dice. ¿A qué se refiere allí? A esos
fragmentos o esas vivencias tempranas. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos esas vivencias tempranas, restos de lo visto y del oído? Esas vivencias que todavía no había ningún aparato que ayude a metabolizarlas, por lo tanto eran el impacto en el cuerpo de lo visto y del oído. Lo homologamos también a esos fragmentos intraducibles de la Carta 52 para que vayan a mirar. Bien, todo esto que tenemos en mente, con todo esto que tenemos en mente, vamos a nuestra conferencia 26 o a nuestra introducción del narcisismo. Y los vuelvo ahora que ya entraron en calor, les vuelvo a preguntar. Si se introduce el narcisismo en la teoría, ¿efecto de qué es? ¿Por qué razón? ¿Por qué tuvo que introducir el narcisismo en la teoría? ¿Para explicar qué cosa? De las neurosis que no pueden hacer transferencia. Uno, muy bien. Las neurosis que no pueden, que no hacen transferencia. ¿Y cómo se topa con eso? ¿Cómo es que se topa con eso? La unificación de los temas. ¿Ah? La unificación de los temas. A ver, ¿qué te decir por eso? Dale. Cuando los objetos son parciales, empiezan a ser unificados por la transformación del yo. Sí, es más primario lo que les estoy preguntando. Es, ¿qué le pasa a él con los pacientes? Voy a bajar esto. Como siempre les insisto hasta el cansancio, hasta que me odien, el problema siempre es en la clínica, después va a la teoría. Primero es en la clínica, primero es un problema clínico. El psicoanálisis no es una teoría especulativa, no surge del pensamiento, no es una teoría obsesiva, no es una filosofía, no surge de la especulación teórica de un pensamiento, del pensamiento, del pensamiento, del pensamiento. Es un problema que se sitúa en el nivel de la clínica. ¿Qué sucede en la clínica para que él tenga que en el plano de la teoría introducir el narcisismo? ¿Con qué se topa en la clínica que se le hace necesario, comillas necesario, en términos teóricos, introducir en su teoría el narcisismo? ¿Con qué se topa? Algo ya empezaron a susurrar, que está muy bien. Que no lo puede tratar, porque no dio los respetos, no eligió los respetos. Que no las puede tratar, que no establece transferencia, como decían ella. ¿Y por qué no establecen transferencia? Porque se niega. Que son malos. No tiene ninguna pregunta, no se hace ninguna pregunta. ¿Por qué pasa todo eso? Porque ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la hipótesis freudiana de por qué está pasando eso? No se olviden de esto, lo tenemos ahí al costadito. o sea, hay una primera etapa del autoerotismo, el cuerpo está separado, después en el narcisismo el cuerpo se une, pero el objeto está en sí mismo. Bien, esa ya es la explicación. Mi pregunta es más precaria, es ¿qué le pasa con los pacientes? Acostumbrémonos a pensar en esta lógica. ¿Qué pasa con los pacientes que lo obligan a él a hacer lo que vos bien empezás a describir? ¿Qué es lo que pasa? No ven que tengan un problema. ¿Ah? No ven que tengan un problema. Les sobran problemas, si es por problemas, ¿eh? Les sobran para que tengan, reparten y nos den a todos, si es por tener problemas. Hay una parte de un texto donde no me acuerdo bien cómo dice, que dice como que son indiferentes a lo que el analista les dice, como Bien. para como formar resistencia. Ok. O sea, como bien ustedes empiezan a susurrar, no se establece la transferencia. Ahora, ¿se acuerdan lo que era la transferencia? ¿Cómo llegaba la idea de transferencia a la altura de estos textos? En Recordar, Repetir y Elaborar, en las últimas páginas, él ya postula una nueva neurosis, ¿no? Exactamente en la página 156. Los síntomas de la enfermedad, un nuevo significado transferencial, sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia.
Es decir, que aparece una nueva entidad nosológica respecto de, ¿se acuerdan cuál era la primera nosología? Neuropsicosis de defensa, neurosis actuales, y hasta ahí llegaba. Esta era la nosología más bien psicopatológica. Cuando se introduce el concepto de transferencia, esta nosología se trastoca. ¿Sí? Porque él dice ahora, las neurosis, cuando se refiere a neurosis, se refiere a las mismas de neuropsicosis de defensa, ¿sí? A la histeria, a la neurosis obsesiva y a la fobia. Cuando hablamos de transferencia, estas neurosis, él les dice, son ordinarias y se transforman, vamos a ponerlo así, vía la transferencia en neurosis de transferencia. La transferencia se convierte en el motor, en la posibilidad de establecer una cura para estas patologías o para estos tipos clínicos. La transferencia se convierte en el motor de la posibilidad de que haya cura en esas neurosis. No es una huevada, cuando muchas veces les insistía al principio y les decía, che, mirá que hay 4 conceptos: transferencia, repetición, inconsciente y pulsión. Si sacás uno de estos conceptos no hay psicoanálisis. Entonces, no es cualquier concepto la transferencia, es un concepto que sostiene todo el edificio psicoanalítico. Es decir, que es un concepto que, a la hora que quieran, No, estábamos charlando. Está, sí, me imagino. Se convierte en un resorte de la cura en la medida en que es posible transferir al médico, al analista. Y ahora sí arrancamos con el cuadro que nos empezaba a dictar la compañera muy bien, y que era algo así como respecto de la direccionalidad de la libido, que esto lo dibujábamos de esta manera, ¿se acuerdan? Poníamos frustración, aclarábamos que se trataba de una frustración interna, fundamental, estructural, le vamos a llamar, ¿por qué? Porque está en la estructura misma de la pulsión no ser satisfecha, sino ser una fuerza constante que tiende a la satisfacción, pero nunca se satisface. Es decir, eso ya implica una frustración estructural. Y luego, en la que se monta, o mejor dicho, sobre la interna se montan todas las frustraciones de orden externo, como son las frustraciones propias de la vida misma. Pero las frustraciones propias de la vida misma no hacen otra cosa que apoyarse en esta frustración interna, estructural, indestructible, inaugural, original, llámenle como quieren, pero es una frustración que está elaborada en la pulsión misma. La pulsión misma tiende a la frustración en la medida que lo satisface. Bien, si esto sucede así, cuando la libido tiene esta direccionalidad, se dirige hacia los objetos del mundo, o sea, hacia los objetos, frente a esa frustración regresa, lo dibujábamos así, ¿se acuerdan? A un cliché, regresa a las fijaciones tempranas, regresa a las fantasías inconscientes, y de esa manera la libido, lo hice muy abajo, no me va a dar el... Bueno, regresa a todos estos lugares, meterlo por ahí, lo vamos a poner así, como si estuvieran acá, y de aquí se traslada, es decir, hay movilidad, es por eso quería ponerles esta palabra acá porque es fundamental, hay movilidad hacia los objetos, es decir, puede retornar a los objetos nuevamente. Hay frustración, regresa a esos lugares, pero puede retornar. Eso es un concepto fundamental que es la de la movilidad de la libido. ¿Cómo retorna a los objetos? En la medida en que retorna a la persona del analista. Vamos a ponerle A. Y de esa manera establece la neurosis la transferencia. ¿Sí? Esto es la neurosis. Neurosis de transferencia. Es decir, es posible, el cliché, ¿no? El cliché del primer texto que vimos de esa serie de 5 textos.
¿Se acuerdan? En la famosa página 98 decíamos que la transferencia del cliché, 97, la transferencia del cliché, la posibilidad adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de la vida amorosa. Tengan en cuenta que estamos hablando todo el tiempo del amor. Todo el tiempo del amor. Es el amor de transferencia, el amor sobre uno mismo, el amor hacia el otro, el amor de objeto. Es decir, todas las determinaciones de los primeros años de la infancia conforman ese cliché sobre lo que se transfiere una y otra vez a la persona del mundo. Para las condiciones de amor, pulsiones que satisfará, metas que habrá de fijarse, y que eso determina toda la trayectoria de la vida. Eso es página 98, 99 de ese texto que leíamos al principio. Hasta acá no hay problema, mejor dicho, esta es la estructura misma de la neurosis. Lo que ustedes empezaban a comentar es que en la clínica misma, en los pacientes en Freud, empieza a registrarse un problema con aquellos tipos clínicos, con aquellas patologías en las que no hay movilidad de la libido. Es decir, la libido regresa a algunos lugares, pero de ahí no se mueve. ¿Sí? No se llama fijación, se llama estasis libidinal. La estasis de la libido implica ese punto en donde regresa la libido, pero no regresa a los objetos. Introducción del narcisismo y la conferencia 26, ya te escucho. Da como ejemplo el enamoramiento, el dolor, los dolores corporales o el dormir como modos neuróticos donde la libido queda suspendida hasta que vuelve a regresar a los objetos. ¿Sí? Dale, te escucho y avanzo. Que vuelve al punto de fijación y queda ahí. En este caso sí, exacto, no retorna hacia los objetos. Por eso, como no retorna hacia los objetos, es la explicación que ella empezaba a ensayar, es la explicación de por qué no retorna a investir a la persona del analista. Con lo cual no se conforma ese instrumento fundamental para la cura, como Freud lo entiende en este momento, que es la transferencia misma. Entonces, si no hay transferencia de esos modos de amor infantiles sobre la figura del médico, entonces no hay posibilidad de cura. ¿Sí? El corolario freudiano en este momento es: hay patologías que no son tratables por el psicoanálisis. ¿Por qué razón? Porque no entran en transferencia o no hacen transferencia. Y él se empieza a dar una explicación de que no hacen transferencia porque la libido frustrada regresa a puntos donde no retornan a los objetos. Dice, ¿cómo tenemos noticias de la movilidad de la libido en las situaciones de normalidad? Dice la palabra normal, pongámosle que se refiere a las neurosis. Y es, por ejemplo, en el enamoramiento, donde la libido se dirige hacia el objeto. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está enamorado es como una especie de pelotudo que anda por la vida, desinvestido libidinalmente porque toda la libido la tiene el objeto, ¿verdad? Entonces el objeto es lo más grande, entonces tenés que bancarte que tu amigo o tu amiga hablen todo el tiempo del objeto sobredimensionado del amor. Cuando se retira ese objeto, el sujeto queda absolutamente desprovisto de libido. Entonces después hay que hacer todo el duelo, ¿sí?, de cómo retorna esa libido al sujeto, porque ha quedado toda la libido en ese objeto amoroso que lo ha abandonado, ¿no? Claro. En el dormir también, dice Freud, bueno, cuando uno se va a dormir, desinviste todos los objetos del mundo para poder dormir. El insomnio, ¿qué es? Cuando no podés desinvestir los objetos del mundo. No sé si alguna vez les pasó, pero si les pasa, Freud dice, eso se explica porque los objetos del mundo no se desinvisten fácilmente. Entonces te quedás croqueteando, ¿no? O no podés dejar de scrollear, no podés dejar de agarrar el celular, y estás con el celular ahí, trátate, y no te podés dormir porque estás invistiendo libidinalmente ese objeto tan preciado como es el celular, ¿no? Entonces, cuesta
Desinvestir. Dormir implica desinvestir al mundo de esa libido. Cuando el mundo cae y se desinviste libidinalmente, recién ahí uno se puede dormir. Entonces Freud da estos ejemplos como para mostrar que la libido en las situaciones normales, en las neurosis, va y viene, tiene una movilidad. Te enamorás, te deja, estás profundamente enamorado, te deja y tarda la libido en volver, pero vuelve. Si no estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Pero si la libido no regresa a los objetos, bueno, no vuelve de los objetos al yo y vuelve a tener esta movilidad, este circuito, estamos hablando de otra cosa. Y dice, bueno, ¿cómo explico yo que la libido regrese a un punto, vamos a poner a un segundo punto y a un tercer punto? Vamos a ponerlo así. Ambos, segundo y tercero, por nombrarlo de alguna manera, participan de la estasis libidinal. Es decir, esos puntos, cuando la libido llega allí, no se mueven. ¿Okay? No retorna nuevamente a los objetos. Por ende, no retorna a la figura del analista, con lo cual no hay transferencia posible. Si regresa al segundo punto, como bien decía la compañera, vamos a llamarle segundo punto, regresa a lo que Freud llama, y ahí necesita un concepto, ¿sí? Necesita el concepto de narcisismo para entender que el yo no es un dato de origen, ¿sí? Que la identidad yoica no es un dato de origen. Y esto trastoca, es decir, que la libido regrese al yo, al narcisismo, al yo, al cuerpo, todos modos de nombrarlo, ¿no? Al cuerpo total, al cuerpo totalizado, implica que el yo se ha libidinizado. Ergo, primer consecuencia, se cae el primer dualismo. ¿No están de acuerdo con eso? Sí, me parece que sí. Están impresionantes. Si la autoconservación era versus las pulsiones sexuales, primer dualismo, si yo digo que ahora estas pulsiones sexuales están libidinizando lo que era el yo, este dualismo se me cae. Y lo que está explicando acá es que la libido catectiza el yo y el cuerpo, con lo cual este dualismo se cae, no sirve más. O mejor dicho, tiene que ser reformulado. Puede ser pensado como el segundo dualismo o como la reformulación del primer dualismo. Porque acá estaban separadas la función yoica de la autoconservación de las pulsiones sexuales. Ahora, cuando las pulsiones sexuales invisten al yo, entonces ya no sirve más como dualismo, ni sirve más como par de opuestos, como conflictos. Entonces ahora el nuevo conflicto va a ser entre esta libido que atañe al yo y la libido de objeto. Ahí tenés el segundo dualismo pulsional, o la reformulación del primero. Es decir, que es una consecuencia, otra vez, como siempre decimos, es una consecuencia de lo que le va pasando en la clínica, que él reformule el primer dualismo en un segundo dualismo. Dije algo al pasar que, si ustedes lo piensan, es una bomba Molotov. El yo no es un dato de origen, el narcisismo no es un dato de origen, el cuerpo como totalidad, como imagen corporal, no es un dato de origen. Es decir, entre el narcisismo y lo que Freud ubica acá, el autoerotismo, es decir, las pulsiones parciales satisfaciéndose en modo anárquico, autoerotismo, acá está lo que Freud denomina un acto psíquico. Introducción al narcisismo, capítulo 1, 2, no me acuerdo, lo dice con todas las letras. Entre el narcisismo y la elección de objeto hay un cuadro intermedio que es el narcisismo. Es decir, entre el autoerotismo y el narcisismo tiene que haber un nuevo acto psíquico. Es decir, cómo se pasa de las zonas erógenas satisfaciéndose de manera independiente y anárquica a una libido que inviste a toda la imagen corporal o a todo el cuerpo. No va de suyo eso. Esto no es un dato de origen. Dice, entre esto y esto debe haber acontecido un acto psíquico. Es decir, debe haber investido
una imagen que deja de ser la participación anárquica de cada una de las pulsiones que se satisfacen en sus zonas erógenas, etc. Que hay un circuito que tiene que abandonarse para poder satisfacerse o para poder investir al yo como una totalidad. Si le puse total acá es porque de este lado tengo lo fragmentario. Entre lo fragmentario y la totalidad hay un nuevo acto psíquico. No hay manera de que el psiquismo refleje el caos corporal. No sé si tienen esa idea en la cabeza. De cómo llega uno a tener una imagen totalizadora del cuerpo. A muchos de nosotros nos ha iluminado, obviamente, la enseñanza de Lacan, porque dice, entre una cosa y la otra está lo que se llama el estado del espejo. Esto que se produce como nuevo acto psíquico es la anticipación en imagen de lo que aparece en fragmentos. ¿Sí? La totalidad corporal es un efecto del acto psíquico de la visión de la imagen totalizadora, no efecto de lo que llegue del cuerpo como información a nuestra cabeza. Porque si fuera por eso, no habría forma de tener una imagen totalizada, sino cada parte del cuerpo iría informando sobre, ¿no? Eso sucede en la medida en que se captura visualmente la imagen del otro, o de uno mismo en el espejo, y eso es una anticipación de una imagen total. Ese es el acto psíquico. Nadie les va a pedir que describan esto, pero para que poder ilustrarles que cuando Freud habla de autoerotismo y cuerpo totalizado, hay un acto psíquico en el medio necesario, ¿sí? Necesario para que se conforme un cuerpo total. Y acá hay como una especie de indicación clínica. Este acto psíquico puede estar o puede no estar. Si no está, no hay conformación yoica. Y si no hay conformación yoica, la libido que regrese al autoerotismo da como resultado otro tipo de patología, otro tipo de cuadro clínico, como es la esquizofrenia. Estas cosas no se explican sin psiquiatría, ¿sí? Y la psiquiatría clásica. Porque Freud está impregnado de psiquiatría cuando está tratando de explicar esto. Porque por otro lado, no hace otra cosa que reformular su nosología. Cuando yo les decía, la neuropsicosis y las neurosis actuales se van a reformular ahora en neurosis de transferencias y en estas dos que vamos a poner acá, que son las neurosis narcisistas. Las neurosis narcisísticas, son aquellas en las que no se establece la transferencia y que reflejan que la libido hoy vista el narcisismo y por lo tanto se produce un engrandecimiento yoico, ¿sí? un delirio de grandeza, el yo se agranda, un ensanchamiento del yo, que por lo tanto deriva en un delirio de grandeza, y por lo tanto, como consecuencia del delirio de grandeza, un delirio persecutorio. Ahí tienen las categorías psiquiátricas, es decir, una paranoia. La paranoia tiene estos componentes, tiene un delirio de grandeza abrochado a un delirio persecutorio, con un delirio que es diferente de las esquizofrenias, que son los delirios profundamente sistematizados. ¿Qué quiere decir sistematizados? Rigurosos. Un modo de distinguir clínicamente cuando ustedes se enfrentan a un esquizofrénico o a un paranoico es el grado de sistematización del delirio. Eso es una enseñanza profundamente clínica. Cuando ustedes el día de mañana
les toque una guardia en el hospital y a la noche, muy tarde, llegue un paciente con un delirio sistematizado, sólido, estamos hablando de una paranoia. Cuando llegue alguien desarticulado psíquicamente, sin posibilidad de tener una idea directriz, con sensaciones alucinatorias y con alucinaciones anestésicas en el cuerpo, estamos hablando de esquizofrenia. Es un dato clínico que, si uno no está advertido, no sabe qué miércoles es lo que hay allí. En la esquizofrenia tenemos la contrapartida de esto, un delirio precario, cero sistematizado, que son ideas sueltas, que no tienen, como decíamos, ninguna idea directriz, que les cuesta focalizar una idea, que tienen, al igual que en las paranoias, hay alucinaciones, pero las alucinaciones son caóticas, son alucinaciones, y sobre todo están plagadas de alucinaciones anestésicas, que son las alucinaciones que competen al cuerpo. ¿Sí? En los últimos años de facultad, laburaba de acompañante terapéutico, que es un laburo hermoso que te enseña muchísimas cosas y que es posible hacer una vez que uno tiene una cantidad de materias X, ¿no?, en la facultad. Después de psicopato, etc. Uno puede entrar en alguna institución y laburar como acompañante terapéutico. Uno de esos pacientes que me tocó acompañar allá a lo lejos, lo acompañaba en su casa, ¿sí? El acompañante terapéutico pasábamos horas en la casa de los pacientes. En este caso, el equipo de acompañantes terapéuticos se distribuía, los fines de semana, y un fin de semana, un domingo a la mañana, me acuerdo perfecto, me toca ir a la casa de este muchacho, que era un muchacho muy joven. Cuando la esquizofrenia, esto es psiquiátrico, cuando la esquizofrenia afecta a personas de baja edad, se llama edefrenia, ¿sí? Son pacientes edefrénicos. Digo, porque van a escuchar también esa palabra o esa nomenclatura dando vueltas todo el tiempo. Se trataba de una edefrenia, porque era un muchacho muy joven, entonces se había levantado y estaba frente al televisor y empezaba a reírse, ¿no? Entonces yo le pregunto, che, fulanito, ¿por qué te reís? Y me dice, estaba mirando un dibujo animado, y me dice, porque el elefante me acaba de tocar la panza. No es, creo que el elefante me toca la panza. El elefante efectivamente le había tocado la panza para él, es así. Esas son las alucinaciones senestésicas en la medida en que se sienten en el cuerpo. ¿Okay? Hay una sensación corporal que es vívida. No es tengo la sensación, me parece, no, es vívida la sensación corporal. Así como les cuento esa, que era de índole, podríamos decir, benévola, entre comillas, o que lo hacía reír, estaba los momentos en que se sentaba frente a la tele y sentía que los rayos le destruían los órganos internos. Entonces empezaba a angustiarse muchísimo, a llorar, a gritar, a descompensarse, y por supuesto había que retirarlo de la tele, darle algún rescate psicofarmacológico, etc. Porque esas eran las alucinaciones senestésicas, pero de índole absolutamente invasivas y destructoras. La esquizofrenia es una patología sumamente sufriente, porque las alucinaciones tienen un estatuto vívido. Entonces no es que creen que se les destruyen los órganos, se les destruyen los órganos. Entonces las alucinaciones que acompañan a ese tipo de patologías se llaman así, senestésicas, porque son alucinaciones en el cuerpo. Del lado de la paranoia, lo que hay es más bien, en general son delirios, ¿sí? Son delirios persecutorios, delirios, y tienen una sistematización mucho más, como la palabra indica, sumamente detallados. Lo persiguen porque, y ahí viene todo el delirio, lo persiguen porque él estuvo, es parte de donde la CIDE, entonces hay un armado de la alucinación, del delirio mucho más sistematizado.
son lo que en el texto ustedes van a encontrar como demencias precoces. ¿Sí? Ambas. La esquizofrenia se entiende como una demencia precoz por una razón muy sencilla, porque cuando la psiquiatría descubre la demencia, no sé, ustedes deben tener la experiencia y si no la tienen, mejor todavía, con un abuelo, con un bisabuelo, con alguien que se empieza a demenciar. ¿Qué quiere decir que se empieza a demenciar? Que no empieza a costarle tener una idea rectora, le empieza a costar tener una organización del pensamiento, empieza a haber despersonalizaciones, empiezan a haber dificultades para reconocer la identidad propia y ajena. Entonces, todas esas manifestaciones psiquiátricas de la demencia sorprenden en la clínica cuando son jóvenes, como ustedes, más o menos en esa edad, los que llegan y tienen ese tipo de... Entonces los psiquiatras de esa época dicen, son iguales que las demencias, pero precoces. Por eso van a encontrar en el texto que se llaman demencias precoces. Porque es eso, es la categoría de demencia que estaba asociada a la longevidad, no sé, a los 80, 90, 100, 120 años, estaban asociadas a eso, y en la clínica empiezan a aparecer este tipo de trastornos psicopatológicos que en jóvenes, en muy jóvenes. Por eso les decía que las hebefrenias son esa categoría. Todo esto, cuando cursen psicopato, si se lo acuerdan de memoria, van a estar 15 kilómetros adelante de cualquiera. Porque es la primer parte del psicopato todo esto. ¿Sí? Es la distinción entre las demencias precoces y la neurosis de transferencia, o mejor dicho, entre las neurosis narcisistas y el resto. Bien, todo esto para decir que la libido se retrotrae al autoerotismo o al narcisismo y arroja, según a dónde se instale, dos patologías o dos cuadros psicopatológicos distintos. A ver si encuentro cómo se lo dice en la conferencia 26. Un lugar posible, la página 378. Esta misma página 378 la tienen en Introducción del Narcisismo en la 72. ¿Sí? En los dos lugares van a leer lo mismo. En 1908, Abraham, tras un intercambio de ideas conmigo, formuló la tesis de que el carácter principal de la demencia precoz, hablando de esto que está en el pizarrón, incluida entre la psicosis, es decir, este nuevo ordenamiento nosológico va dando dos categorías que se mantienen hasta hoy en día, que son la neurosis y la psicosis. Hoy por hoy, el ordenamiento nosológico más transitado obviamente por los psicoanalistas, pero también tomado por la psiquiatría, es entre neurosis o psicosis. Aparecerá, y lo van a ver en Psicopatía, una tercera estructura clínica basada en la perversión, pero eso está siempre en discusión. Las dos entidades que conforman la estructura psicopatológica en general son neurosis y psicosis. Por eso, ustedes deben recordar cómo en la primera parte de consejos al médico sobre iniciación de tratamiento. En sobre iniciación de tratamiento, que era uno de los 5 textos que hacíamos dialogar en términos rayualísticos, él decía, en un principio, las entrevistas preliminares, o los encuentros preliminares, el tratamiento de ensayo, tenía una función diagnóstica.
Ahora entendemos que la función diagnóstica es diferenciar esto de esto. La función diagnóstica es si es una neurosis y por lo tanto compete al dispositivo analítico, o no es una neurosis si se trata de una psicosis y no compete al dispositivo analítico. Es decir, no es analizable. Esa era la intención diagnóstica que había en esas entrevistas preliminares. Entonces formuló la tesis que el carácter principal de la demencia precoz, incluida entre la psicosis, número 2 y 3, consiste en que ella falta la investidura libidinal de los objetos. ¿Sí? Es decir, no vuelve a los objetos. Esa movilidad que situábamos como el criterio demarcatorio entre la neurosis y la psicosis, acá es la movilidad de la libido o el éxtasis libidinal. Ese es el criterio demarcatorio para una patología o para la otra. Falta la investidura libidinal de los objetos. Pero entonces se planteaba la pregunta, ¿qué ocurrió con la libido de los dementes extrañada de los objetos? ¿Sí? Él se pregunta, una vez que regresa la libido a estos dos lugares, ¿qué pasa con esa libido? Y dice, Abraham no vaciló en responder, es revertida al yo. Y esta reversión reflexiva es la fuente del delirio de grandeza en la demencia precoz. ¿Sí? Si la libido vuelve al yo, ensancha al yo, engrandece el yo, y es la clave para entender el delirio de grandeza. Bien. Voy a la 379. Acerca de la relación entre libido yoica y el objeto, ya está ahí en el segundo dualismo, ¿sí? Venía en las páginas anteriores, después si quieren chequenlo, pero la 375 y la 376 venía con el primer dualismo, y acá es donde desemboca lo que escribíamos acá arriba como el segundo dualismo. Dice aquí, acerca de la relación entre el libido yoica y el libido de objeto, nos formamos una representación que puedo ilustrarles mediante un símil extraído de la zoología. Dice, consideren ustedes los seres vivos más simples, aquellos que consisten en un glóbulo poco diferenciado de sustancias protoplasmáticas, las amebas, que deben conocerlas. Estos seres emiten prolongaciones llamadas pseudópodos, por las que hacen correr su sustancia corporal. Es decir, ¿se acuerdan, no? El pseudópodo era como esa prolongación que surgía del cuerpo de la ameba e investía algo, o mejor dicho, rodeaba algo, alguna bacteria, lo que sea, no sé. Dice, pero pueden recoger esas prolongaciones. Es decir, la analogía que está diciendo es, la libido tiene movilidad, puede ir y volver. Es decir, puede investigar los objetos y puede volver. Cada vez que haya algún obstáculo en esa vuelta, en esa estasis libidinal, estamos hablando de otra cosa que de la neurosis de transferencia. Si en la neurosis pasa eso, es un modo de, como decíamos al principio, es un modo de demostrar de que esa libido está en movilidad. Que en todo caso ha pasado a los objetos o ha sido revertida sobre el yo, y que esa movilidad está siendo afectada. Lo decíamos en el dormir, lo decíamos en el enamoramiento o en los dolores orgánicos. Y avanza un poquito más y dice, y bien comparamos la emisión de las prolongaciones con el envío de libido a los objetos, mientras la masa principal de la libido puede permanecer en el interior del yo. Eso que permanece en el interior del yo hay que entenderlo, porque ya tenemos el concepto para entenderlo, como lo que no se dialectiza de la pulsión. Es un resto pulsional que permanece. ¿Sí? Esto es muy importante porque miren cómo el yo nos va cambiando de concepto. Al inicio, cuando inició la materia, el yo era una masa de representaciones. El yo aparece libidinizado. Y como si eso fuera poco, ahora el yo va a ser un lugar en donde sea posible ubicar las pulsiones. Es decir, anticipa una tercera concepción del yo. ¿Me siguen en esa idea? El yo ya no es una masa de representaciones coherentes, conscientes, como decíamos en la primera época, frente a lo cual alguna representación
podía ser inconciliable con esa masa de representaciones. Ahora el yo, en este segundo momento, es un yo que puede ser divinizado. ¿Sí? El yo del narcisismo. Y anticipa en ese párrafo la posibilidad de que el yo tenga en su interior algo que debe de orden pulsional. Es decir, que el yo termine siendo lo contrario de lo que era al igual, ¿sí? Que era todo masa de representación consciente. Parecería ser que el yo va a estar habitado en un futuro, el segundo ordenamiento yo super yo responde más a este ordenamiento. Y faltan poquitos años para que Freud llegue a ese lugar, ¿sí? Algunos años nada más. Con ayuda de estas imágenes de la ameba, podemos explicar toda una serie de estados del alma, o dicho modestamente, podemos describirlo en el lenguaje de la teoría del libido, estados que cabe incluir en la vida normal, como la conducta psíquica del enamoramiento, la que se tiene a raíz de una enfermedad orgánica o mientras se duerme. Esto que decíamos hoy, ¿no? La manera de demostrar esa movilidad es en estas situaciones concretas de la vida de la neurosis. Bien. En la 388, el párrafo parece maravilloso, ¿no? Está hablando de la vida amorosa. Dice, la vida amorosa, y ahora es demasiado tarde para reparar esa omisión, se había olvidado de decir eso, dice, únicamente quiero destacar esto, dice, la elección de objeto, ¿sí? Autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, ustedes están viendo en el resto de los espacios. Entonces dice, la elección de objeto, el progreso en el desarrollo libidinal que se efectúa tras el estadio narcisista puede producirse según dos tipos de diversos. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo uno se enamora? Dice, puede ser del tipo narcisista, en el que yo propio es reemplazado por otro que se le parece en todo lo posible. Me enamoro de lo más parecido a mí. ¿Le gusta la misma música que a mí? Es como una variante sabática de esto. Tenemos los mismos gustos, escuchamos la misma música, miramos las mismas cosas. Eso es un modo de enamoramiento apuntalado en el narcisismo, ¿sí? Yo, como me decía hoy un paciente me decía, un paciente de más o menos 40 años, dice, lo que yo quiero es una compañera para la vida. ¿Sí? Alguien que me acompañe en la vida, que podamos hablar. ¿Sí? Que podamos hablar. Otra paciente me decía que tiene un amante, ¿no? Una paciente de 50 años, tiene un amante, y me decía, Juan, pero no tengo problemas, porque solamente es para garchar. ¿Sí? Así que él estaba como inmunizada del enamoramiento, porque no se correspondía con alguien con el que pudiera tener otro tipo de lazo. Era simplemente una cuestión de garchar. No así su amante anterior, ¿sí? Del que sí estaba enamorada. Hablaban, iban a hacer las compras juntos. Mis hijas, así, un amante que lo tuvo muchos años, más de 10, con el que compartía la vida que no comparte con el marido, claramente, ¿no? Se le murió. ¿Qué pasó? Se murió. Gente se muere. Se le murió el amante. O sea, ¿entendés lo que pasa con la libido? ¿Qué pasa ahora? Estaba en el amante. ¿Cuánto tardamos? No sé, habremos tardado como años en que la libido vuelva a ella, porque había quedado en esa posición, y pueda volver al menos a garchar con un amante. Con el marido no,
marido no. Es una sociedad anónima. Y cuando estamos en ese periodo, entonces... ¿Cuál de todos? ¿En cuál quieres estar? ¿El que solo garchan, el que se enamora? No, cuando estamos enamorados, que estamos en dirección de objeto, y cuando, en este caso, por ejemplo, que se murió su amante, vuelve al yo, Después de mucho trabajo, el libido vuelve al yo. porque ese y eso no libido sería- estaba en el sujeto. ¿Y eso no es narcisismo? No, va y vuelve. Va y vuelve. La movilidad Pero la tenés de mientras este lado. claro, pero mientras está en el yo, después se mueve. Es que el narcisismo primario es una hipótesis necesaria para imaginar que la libido va hacia los objetos. Ah, ok. De lo que hablamos después es del narcisismo secundario, cuando vuelve Claro, el hacia el yo. narcisismo sería si no hay Claro. movilidad. Claro, está Exacto. bien, está bien. Sí, Si solo queda en el narcisismo y no va a los... exactamente, te queda acá. Constituye- No, por eso esta mujer es una neurótica, claramente. Va y viene de los amantes en todo caso. Tarda un rato en volver del amante, Claro, pero no ¿sí? importa, vuelve. No importa. También volver del narcisismo. A donde no vuelve es al marido. Pero no. Porque cuesta nada deshacer una relación. Borges. ¿O te pensás que a la gente los une el amor? Los une el espanto a la gente. Borges, ¿cómo era que decía el famoso verso? No los une el amor sino el espanto, será por eso que te amo tanto. Bueno, ¿qué es eso? La gente se ama en la discordia. Digo que la gente se ama en la discordia también, no hay una versión yankee del amor, ¿viste? Es una película yankee el amor. El amor a veces se establece en los puntos más fantasmáticos del sujeto, en lo que el otro le provoca de dolor y él le provoca dolor a ella y ella le provoca a él, en la discordia. Ese matrimonio se sostiene en la discordia, aparte de la sociedad anónima. La sociedad anónima se puede disolver, pero la discordia, lo que a veces mantiene a las parejas, es muy interesante. Muchos de nosotros tomamos parejas en análisis, que son 3, 4 entrevistas, no más. No existe el análisis de pareja para el psicoanálisis. Lo que existe son 3, 4 entrevistas para poder orientar de qué va, dónde están enlazados los fantasmas de ambas personas. Lo que indican son muy interesantes las entrevistas de pareja, porque lo que indican claramente es el modo en cómo uno se enlaza en lo peor del otro y viceversa. O sea, cuando una pareja llega a análisis, llega de esa manera, ¿no? Hola, ¿qué tal? Venimos a hablar de la felicidad que tenemos. Hola. No, llega lo peor. Él no me escucha. A esta pareja que les estoy nombrando, yo se lo mando a una colega, una colega que mucha confianza de mi parte, y los ve en 2 entrevistas a esta pareja, al matrimonio, no a los amantes. Los amantes no necesitan terapia de pareja, son amantes. Ni siquiera el segundo amante que es para agachar, ni siquiera ese. No está muy claro todo allí, pero el matrimonio sí necesita. Entonces van a esa entrevista de pareja, mi amiga y colega los ve 2 veces. 2 veces los ve nada más. Y en esas 2 veces ella vuelve al análisis, vuelve al consultorio y dice, ya está, yo ya sé que con él no voy a poder nunca armar una relación de amor, nunca. ¿Cuál es la escena que cuenta? Es que están en la terapia de pareja y él le dice a ella, es fantástico, él le dice a ella, hace así, pero a vos te importa, vos quisieras seguir conmigo, y él hace. Y la analista, ¿no? Esto después tengo el relato del analista, dice, en primera instancia, la analista dice, me cuenta mi amiga que la miró a ella y le hizo así. No dice nada. Ella con el reclamo, porque vos no me escuchás, no me mirás, entonces te das vuelta y dormís, estás así de bla 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 bla, todo reproche, bla 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 bla, y él hace así. ¿Entendés? La analista que le muestra eso, le hace así. Eso fue todo, 2 entrevistas. Ya está. ¿Qué más? O sea, allí ya no hay nada y al mismo tiempo hay discordia.
la discordia, el reclamo eterno, él tal cosa, ella todo el tiempo en esa discordia eterna. Eso es lo que, a eso me refería con que los Si les gusta espanta. vivir así, ¿qué pasa con esa pareja si se llega a separar? ¿Qué pasa con esa No gente? tengo la menor idea. Yo la atiendo hace más o menos Pero hay 5 o 6 años y no hay miras de... Bueno, hay O parejas hay que se líquido, separan. discordia. Hay parejas que se separan. Sí, ¿Eh? exactamente, algo se satisface en la discordia, algo se satisface en ese no reconocimiento. Lo que trae el psicoanálisis nuevo es eso, chicas, chicos, que uno se satisface en los lugares más oscuros. ¿Quién te dijo que te satisfaces garchando nada más? Te satisfaces también no garchando, o siendo un encuentro sexual de lo peor. Una y otra, 20 años lleva esta... No, 20, me quedo corto. 25 años lleva esta pareja. ¿Cuál es la satisfacción ahí? Como dice, el desencuentro mismo. Otra chica en análisis mucho más joven, también la excitación que les provoca discutir. Entonces van horas discuten y horas discuten. ¿Cuál es la satisfacción allí? Eso, discutir. ¿Sí? Mientras discuten hay una pasión en juego, claramente. Y eso también se ve en las entrevistas de pareja. Cuando los ve uno caloradamente discutiendo entre sí, uno dice, bueno, acá no se van a separar ni en pedo. Porque la pasión está intacta. ¿Es la pasión hollywoodense? No, flaco, es la pasión de lo peor. Es la pasión de me hago mierda, me quedo insomne. O sea, es la pasión de lo peor, pero son esas parejas que están unidas por lo peor. Bueno, hola, ¿qué tal? Malas noticias. La gente no se une por hollywoodescamente. Pero eso se puede romper. Es una ilusión, es una apuesta tuya que se rompa. No, yo la rompí. Viste que era biográfico. Viste que era autobiográfico. Yo la rompí, sí, totalmente. Es autobiográfico. Sí, claro, puede ser. No es que tenga que estar 20 años ni nada. Se puede romper. Lo que uno haría o hace como analista en ese punto, señalo acá porque lo poníamos ahí, ¿se acuerdan? Es abstenerse. No está en juego el ideal de uno. No está en juego el ideal de, la pasa mal, se tiene que separar. Si eso está en juego, la abstinencia se quiebra. Uno no puede poner en juego el ideal de uno. La pasa mal, entonces se tiene que separarse. ¿No? ¿Y desde qué lado se ayuda si no podemos verlos En todo caso, como bien indicaba ella, llevarla a los lugares de satisfacción, a que hable de los lugares de qué se satisface en el dolor, qué se satisface en el sufrimiento. ¿Qué se satisface de esta paciente quejándose todo el tiempo de este hombre? Todo el tiempo. Y pidiendo lo imposible. El amor siempre es pedir lo imposible, pero acá es lo imposible en serio. O sea, acá es lo imposible en serio. Acá es todo el tiempo. No me mira, no me toca, cada vez está más obeso, bla, bla, bla. Todo el tiempo. Cero erotismo. Bueno, se queja de eso y mantiene ahí. Bueno, ¿qué se satisface allí? Es como... Claro, eso Es la misma pregunta para el síntoma, Eso no sería como un síntoma y Claro. entonces como el síntoma es sustitutivo de otra cosa, tendríamos que ver qué hay más atrás. Exactamente. ¿En lugar de qué aparece esa clasificación? Cuando uno lo atiende como si fuera una sola entidad. Es lo mismo que alguien quejándose de su propio síntoma. Bueno, hoy no pasé, no importa, ya es tarde. Es uno quejándose de su propio síntoma. Chao, nos vemos. Que te hace sufrir y no obstante no lo soltás. Es la misma lógica, es exactamente la misma lógica. Alguna satisfacción implica para uno mismo sostener el síntoma y no querer deshacerse de él. Bueno, en una pareja funciona casi de la misma manera. Perdóname. O sea, en el caso de él también sería lo mismo. En el caso de... Porque ahora estamos hablando más de ella. Yo tengo mis sospechas de que él no es una neurosis. Ok. Yo quiero preguntar. ¿Para quién? ¿Qué es una psicosis? Sí, para mí es un psicótico. Pero una hipótesis. Mi amiga que lo vio 2 veces, le parece que también, que hay algo del amor que él no puede. Ella se enlaza con él muy jovencitos, saliendo de, imagínense, gente de 50 y pico de años, hace 30 años, ella tenía 20, hace más de 20 y pico que están, ella tenía 20 años, ella dice que se casa para salir de la casa de los padres. Entonces, y se casa con un tipo que tiene una potencia económica importante, entonces se enlaza por ese lado. Ahora,
Eso es el amor, no es el amor, eso es abstinencia pura. ¿Qué sé yo lo que pasa ahí? Se enlaza de esa manera, se enlaza y se sostiene hasta hoy. Ella como fue viviendo la vida. Y metió una amante de 15 años en el medio, tiki. Pero la única manera de sostener eso con él es a través de la confrontación, si no, no tendrían nada. Tienen satisfacción, ¿no? Hay una satisfacción allí todo el tiempo que está jugándose. Por eso nunca habría que ir de frente. Si uno fuera de frente con los ideales, ¿qué tiene que ser? Dale, mira, dejate joder. Pero no importa lo que yo quiero, de lo que es la felicidad en pareja, ¿qué importa? Entonces, uno no se puede convertir, y eso es consejos al médico, uno nunca se puede convertir en modelo de vida de ningún paciente. Todos los pacientes tienen que tener el mismo matrimonio que tengo yo. ¿Qué sabe que el matrimonio que tengo yo? ¿Qué importa? ¿Y por qué tiene que ser modelo para otros matrimonios? O viceversa. O qué modelo de salud mental tenés en la cabeza. Eso abstenételo. Anda a la facultad a hablar de eso, pero no a los pacientes, porque los pacientes, la abstinencia no es solamente abstenerse de no satisfacer, como dice la página esa que leíamos, sino también no dar sentido, no brindar ideales, no brindar consejos. Eso es abstenerse. Pero sobre todo, esto, bueno, si lo pueden listar así, son esas 4 cuestiones. ¿Por qué vamos a convertirnos en ideal del otro, en ideal de vida del otro? ¿De dónde? Lo que el psicoanálisis propone es que, en todo caso, el otro tiene que llegar a sus puntos conclusivos de dónde se satisface en el sufrimiento. ¿Cómo carajo esta mujer se satisface viviendo con un tipo de 30 años en la infelicidad? Bueno, es una llegada propia de ella. Nada serviría que yo... No sé, sería una cosa catastrófica si alguien pretende allí empujarla a que ella viva un modo ideal de pareja que es el que uno tiene. ¿Qué importa el modelo que vos tenés? No está en juego en eso. Es ella la que tiene en todo caso que llegar a Bueno, eso se lo dicen los amigos. Y para eso están los amigos, que la hermana le deja el bocho así de que se separe porque la hermana se separa. Entonces ahora le dice, ves que yo pude, qué sé yo. Bueno, y ella no hay modo por ahora, porque la satisfacción que se juega allí es mucho más poderosa. Recién ahora, habiendo duelado a su amante, se engancha ahora eróticamente con otro ñato y bueno, va por ahí haciendo travesuras, qué sé yo, gozando sexualmente, pero sin entrar en cuestión en absoluto ese lazo que tienen entre ellos. No entra en cuestión en absoluto. ¿Qué va a hacer? Un amor más. Ese era narcisista. O sea, uno elige de acuerdo a lo que uno es. Y dice que el otro es el anaclítico, por apuntalamiento, en que las personas que han adquirido valor por haber satisfecho las otras necesidades de la vida son escogidas como objetos también por la libido. Una fuerte fijación libidinal en el tipo narcisista de la elección de objeto ha de computarse además en la disposición, bueno, la homosexualidad, etc. Es decir, que se llama algo así como el amor más edípico, ¿no? De acuerdo a quienes fueron tus objetos de amor que determinaron esos primeros lazos de amor, bla, 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 bla. ¿Eso en qué página está, profe? 388. ¿Sí? Es decir, sería algo así como pensar el cliché. ¿Se acuerdan cuando Freud, lo leíamos en esa página, cuando dice que en realidad todas las relaciones amorosas son de este estilo? Son todas iguales. Las relaciones que estableces con el cura, las relaciones que estableces con tu pareja, las que estableces con tu amante, las que estableces... O sea, son todas de esa índole. Es decir, transferís cliché al otro. Lo que está diciendo acá Freud es, bueno, eso puede ser de tipo narcisista o de tipo de anaclítico. Entonces, narcisista en la medida en que responde a esos intereses propios del yo, o anaclítico porque se apoya en la elección amorosa temprana que vos hiciste de aquellos que funcionaron como objeto de amor primero. Se van a pudrir, si se dedican a la clínica, se van a pudrir de escuchar gente que dice: encuentro en ella los rasgos de mi madre, siempre la misma novela, ¿sí? Siempre la misma novela. Bueno, esa novela es una novela que la neurosis arma la relación de amor, una novela edípica, pero no deja de ser una novela.
Es el modo en cómo se ha armado ese modo de elección de objeto. Sí, las mujeres también muy amadas por nuestros padres tendemos a querer también. Todo el tiempo lo escuchas, todo el tiempo. Es un rasgo que yo en él lo amo porque bla, 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 tuti, 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 tuti. Pero dice, el primer amor es el hijo. Sí. Con suerte, ¿no? Con suerte hay un segundo. Claro. Con suerte vendría uno que es menos edípico, así, más o menos así. Pero primero es edípico. Entonces, para un lado, para el otro, para el que quieran, lo dice así con todas las letras. El primer amor es de índole edípica. Es decir, el cliché que está formateado en esos primeros años de infancia es un modo, es un patrón que sirve para la elección. Es como si vos descargaras el cliché a todos los partener y dirías, ¿por qué te hace elegir lo que elegís? No me lo digan, ¿eh? Simplemente, ahora es una pregunta retórica nada más. ¿Qué te hace elegir el objeto de amor que elegís? Bueno, Freud tiene esta hipótesis. Y la segunda responde al punto anaclítico, se llama así, anaclítico, se apuntalamiento. Bueno, escucho ahí y ya nos vamos yendo. También puede ser todo lo contrario a nuestros padres sin ser narcisistas. No deja de ser edípico, no deja de ser edípico, claro, claro. Por formación reactiva se llama, ¿no? Una formación, todo lo contrario a lo que... Sí, claro que sí. No zafás. Es como la identidad, ¿viste? Cuando te crees que más sos yo, menos sos vos. Nos vemos en agosto.